Hola amigos, buenas tardes. Estamos a sábado 8 de abril por la tarde y bueno, ha sido bastantes días sin tener ningún episodio de mi podcast. Ya sabéis que a veces he fallado, pero no solía estar tanto tiempo sin grabar un episodio. Ha sido, creo que una semana y un día o así más o menos. Creo que el último que grababa era el viernes pasado. Y como algunos de los que me habéis preguntado en Twitter ya sabéis, pues este descanso ha sido un poco para ver qué camino tomo con esta aventura de los podcasts. Si no recuerdo mal, creo que han sido más o menos 400 podcasts los que he grabado ya de mi podcast diario. Esto empezó hace ya bastante tiempo, yo creo que hemos cumplido ya 2 años seguramente. Perdonad, ya sabéis, si me conocéis en esto ya sabéis que tengo una cabeza que mi padre dice que no la tengo ni para peinarme. Pero bueno, han sido 2 años, 400 episodios, los que os he ido contando de manera más o menos diaria, con sus pequeños descansitos, pues las novedades de Apple, del mundo tecnológico. Lo he grabado, el 95% de los podcasts han sido grabados con el iPhone, mientras que iba en el coche, mientras que iba andando o bueno, de las formas más inverosímiles que os podáis imaginar. Y bueno, pues eso, durante 10-15 minutos más o menos os he contado lo que me apetecía contaros. A veces eran cosas que vosotros me pedíais, otras veces pues simplemente noticias, otras veces opiniones, y bueno, pues poco a poco digamos que mi podcast ha ido haciendo un sitio ahí entre vosotros y he estado ahí con la ilusión de seguir grabando día a día. El tema está en que bueno, pues cada vez es más difícil encontrar un hueco para grabar, cada vez hay menos tiempo. Diría además, aunque no es totalmente cierto, pero cada vez hay menos ganas de encontrar ese hueco. La verdad es que no es así, porque ganas sigo teniendo, pero hay veces que, bueno, pues estás cansado y como alguno de vosotros me ha dicho en Twitter, cuando me habéis preguntado, oye, ¿por qué estás y tal? ¿Por qué no grabas? Digo, y le he contestado, es que no encuentro el hueco para grabarlo. La respuesta evidentemente era fácil. Me decía, no me puedo creer que no encuentres 15 minutos al día para poder grabar. Y evidentemente es falso. No es que no encuentre 15 minutos. Todos tenemos al menos 15 minutos en un día para poder hacer alguna cosa. Pero el tema está en que había días que en esos 15 minutos que tenía, la verdad es que no me apetecían dedicarlos a grabar nada. Quizás porque tampoco había nada interesante que contar, quizás porque ya el cansancio también hace mella. Y bueno, llegado a ese punto me decidí tomarme un respiro. Y por eso esta semana, aprovechando que tampoco es que haya mucho material de Apple para contaros, ni muchas novedades. Bueno, está ahí el S8 y poco más. Que si el iPhone es más rápido, que si el iPhone tiene más batería, que si el iPhone aguanta mejor el agua, que si no sé qué, bueno, cosas de esas. Y tampoco mi estilo es el rellenar por rellenar. Yo sé que, bueno, pues podéis encontrar por ahí podcasts que os cuentan cuál es la lista diaria del Mercadona o yo qué sé, si su lavadora funciona bien. El caso es que yo me siento ridículo rellenando un podcast por rellenar. Yo no gano absolutamente nada con esto. No es mi trabajo, es pura afición y la verdad es que lo hago para contaros algo, y por contaros una tontería, simplemente por rellenar un episodio al día, pues la verdad es que eso no me estimula en absoluto. Así que después de esta semana mi decisión ha sido que este que estáis escuchando va a ser el último podcast que grabé así, de mi podcast diario. No va a haber más podcasts grabados así,
en la calle, así conforme van saliendo las cosas. No va a haber más podcast diarios, y con eso pues doy por concluida esta temporada de mi podcast diario y este formato de mi podcast diario. Los motivos, los que ya os he contado. Creo que, me apetece hacer otras cosas. Con esto no estoy diciendo que desaparezca mi podcast. Simplemente no va a ser un formato de podcast diario. Estaba a punto de tomarme un descanso y decir, mira, borrón y cuenta nueva, lo dejo y ya veré dentro de un tiempo si me apetece volver a hacer un podcast. Ya sabéis que también tengo el podcast de Actualidad iPhone, podcast que hago junto con los compañeros de Actualidad iPhone y de Soy de Mac, con Nacho, con Miguel, con Jordi, todas las semanas, con lo cual ese gusanillo del podcast y de esto que pica bastante, la verdad es que pues lo tengo más que cubierto. Pero por eso decía, pues lo dejo, y si dentro de unos meses veo que quiero volver, pues vuelvo de la forma que me apetezca. El caso es que en esta semana la verdad es que a medida que he ido pasando el tiempo me he dado cuenta de que no me apetece tampoco dejarlo, simplemente me apetece cambiar. Así que este va a ser el último podcast de mi podcast diario, el último podcast de esta tercera temporada, que termino así de forma repentina en el mes de abril. Normalmente siempre lo hacemos marcando un poco la temporada de Apple. En septiembre, cuando empieza el nuevo iPhone, pues empieza la nueva temporada. Este año no, este año termina aquí en el mes de abril. Y empiezo pues otro formato, otra época, otra temporada, llamadlo como queráis, en el que voy a hacer un podcast distinto. Va a ser un podcast, en principio, que seguiré haciendo solo. Si alguna vez Nacho, Jordi o Miguel le apetece participar, o los invito y puede, pues por supuesto tendrán las puertas abiertas, pero lo normal es que sea un podcast en solitario, y va a ser un podcast semanal, va a ser un podcast que haga una vez a la semana. Generalmente mi idea es que sea viernes, sábado, más o menos, en esos días, dependiendo un poco de la carga de trabajo, dependiendo un poco de los compromisos familiares, pues ya veré. Pero normalmente va a ser alrededor del fin de semana. Va a ser un podcast más larguito que mi podcast diario, pero tampoco quiero que sea un podcast muy largo, porque hablar una persona sola durante mucho tiempo termina aburriendo, y no quiero que sea eso. Y quiero que sea un podcast dinámico en el que hablaré un poco de todo lo que haya ocurrido a lo largo de la semana, por supuesto no solamente de noticias, también de mi opinión, que para eso es mi podcast. Es algo que a algunos no se le mete en la cabeza. Yo acepto todas las críticas que me queráis hacer, de verdad las acepto e intento aprender de ellas, pero me hace mucha gracia cuando me dicen que en alguna crítica que es que se me ve mucho el plumero. Es que no pretendo ocultar mi plumero, es mi podcast y doy mi opinión, y mi opinión es mía y puedes no compartirla, pero de verdad no intento ser un medio de comunicación objetivo, veraz, sin influencia de absolutamente nada. Primero, porque creo que la objetividad no existe, y segundo, porque me gusta lo que me gusta, y lo sabéis todos, y no trato, repito, de ocultar el plumero. Me gusta lo que me gusta. Eso no quiere decir que no haya cosas de Apple que no me gusten. Por supuesto que las hay que no me gustan, y lo digo, creo que lo he dicho más de una vez, pero bueno, que insisto, se me ve el plumero, lógicamente. Es un podcast de opinión, y aparte de eso, pues también quiero que sea un podcast más participativo de lo que era mi podcast. Quiero también, pues a lo mejor hablar de cosas que a lo mejor no me preguntáis directamente para que lo hable en el podcast, pero sí que me vais preguntando a lo largo de la semana a través de Twitter sobre dudas. Todas las semanas hay un par de vosotros que me preguntan alguna cosa por Twitter, y que, con vuestro permiso, pues utilizaré para en el podcast comentarlo, porque puede que también haya gente que tenga esa misma duda y que le pueda servir un poquito de ayuda. Esa es mi idea, hacer un podcast semanal. Bueno, no sé qué extensión tendrá, a lo mejor unas semanas de media hora, a lo mejor otras semanas de 45 minutos, no sé, hombre, menos de media hora, la verdad es que para ser un podcast semanal me parecería excesivamente corto, pero bueno, más o menos por ahí, y como digo, en torno al fin de semana.
Empezar ese podcast semanal empezará, si todo va bien, mañana sábado se publicará. Quiero que sea un podcast un poco más elaborado que este podcast así sobre la marcha, así aquí te pillo, aquí te mato. Quiero que la descripción del podcast tenga enlaces que os sean interesantes. Quiero hacerlo un poquito mejor, y creo que para hacerlo mejor no puedo hacerlo día a día porque trabajo, familia y tiempo libre también son importantes y no puedo. Por eso precisamente abandoné Review, esa newsletter que empecé con bastante ganas, pero que entre lo limitada que está la aplicación móvil y que, bueno, vi que tampoco es que la gente tuviera demasiada aceptación a esa newsletter. La verdad es que hay mucha información por todos lados y recibir una newsletter, yo soy el primero que huye de las newsletters. De hecho, las últimas que me suscribí al final les he quitado porque es duplicar información. Yo ya me informo por muchos sitios. Y lo que quiero es pues, que ese podcast semanal sea un poco también esa newsletter semanal. Quiero que en la descripción del podcast haya enlaces interesantes. Muchos serán actualidad iPhone, por supuesto, es mi blog. Ahí es donde escribo y ahí es donde paso la mayoría del tiempo que me dedico a hacer cosas de internet. Pero también, ¿por qué no?, de otros blogs que me gustan y que sigo. Y eso, quiero que sea la cosa un poquito más trabajada y más elaborada. Empezaré mañana, ya veré un poco, lo iré modificando a lo largo de las semanas y espero que lo vaya mejorando y bueno, pues que si os interesa y queréis, pues que ahí os espero. Con esto pues doy terminada este periodo de mi podcast diario. Ya mi podcast diario pasará a llamarse mi podcast simplemente. Ya he cambiado los logos de Spreaker. Por supuesto voy a seguir en Spreaker, por supuesto voy a seguir en iTunes y por supuesto voy a seguir en YouTube. Y es en YouTube además donde quiero conseguir hacer algunas cosas, pero no quiero prometer nada porque no sé si seré capaz de hacerlo, tanto por medios técnicos como por tiempo, sobre todo por tiempo. Pero bueno, ya os lo iré contando. Que os espero a todos, que espero que el cambio os guste y que nos escuchamos. Un saludo y que tengáis un buen día.